Buenas noches a todos. Iniciamos este día, jueves 4 de noviembre del 2021, de la clase de Introducción al Estudio del Derecho. Eh, Decirles nada más que, en primer lugar, donde nos quedamos para el parcial, perdón, el laboratorio. El laboratorio está, como les dije desde un principio, ¿verdad? La semana pasada, para 24 horas, para que lo elaboraran ustedes en el transcurso del día. Solo he visto que una persona lo ha hecho, ¿verdad? Insistirles que no hay examen diferido, ¿verdad? O al menos la universidad no lo está haciendo. Estoy viendo que han ingresado a la plataforma 3 personas, nada más, de las cuales solo una ha hecho el examen, ¿verdad? Entonces, hasta para eso, porque les dije, si no tienen problemas, ¿verdad? Para solucionarlos también, requerirían, ¿verdad? Ayuda a ustedes y bien difícil es poderles ayudar a ustedes y en el evento tengan algún problema. Por eso es que les digo, no dejen todas las cosas a última hora, ¿verdad? Entonces, eso eh, como algún paréntesis de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Nada más eso, ¿verdad? Recuerden que solo son 10 alumnos ustedes, de los cuales, bueno, uno no sé al final si va a culminar, ¿verdad? Porque solo 9 he visto activos, pero decirles nada más eso, ¿verdad? Que se pongan, ya es lo último, ya estamos a 3 semanas de culminar digamos, lo de las clases, ¿verdad? Ya yo sé que es tedioso esto, hay un momento que entre el trabajo y el estudio, pero hay que hacer un poquito el último esfuerzo, ¿verdad? Por parte de ustedes, ¿sí? Bueno, buenas noches, Marlene. Buenas noches, Marlene. ¿Me escucha? ¿Me logra ver? Marlene Mercedes. Marlene Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Ok, ok, buenas noches. Bueno, bueno, sobre la clase anterior siempre venimos hablando sobre los derechos políticos. No sé si ha quedado alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, ¿verdad? El examen en sí, de los que pocos que han entrado a la plataforma y lo han visto, ¿verdad? Hay algunas consultas para evacuarlo, no sé. Si no hay, pues inicio la clase de este día con la clasificación de los derechos políticos donde nos habíamos quedado, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas? Por mi parte, todo bien, Lick. Gracias, Karina Guadalupe. Por lo demás, William, Priscila, Marlene, Rodolfo. Vale, todo bien. Todo bien, Lick, de mi lado. Todo Ok, bien, ok, muchas gracias, William, Priscila, ¿verdad? Karina. Bueno, decirles nada más, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando de los derechos, de esa clasificación de los derechos, ¿verdad? Eh, Decirles también que básicamente, de alguna manera, hablar constitucionalmente de esta clasificación de los derechos, que son 3 derechos políticos, ¿verdad? Como lo ven ustedes en las diapositivas, que se llaman también civiles o de participación democrática, o al menos ese es uno de los nombres que se le dan, ¿va? Y que están clasificándolos por su parte de intervención en la actividad política de un país, ¿verdad? Eh, Se definen así la participación de manera directa y de la participación facultativa, ¿verdad? Eh, de ello, pues encontramos el primero, como es el derecho del sufragio. Eh, si bien es cierto, como les digo, y les había hablado en las clases anteriores, ¿verdad? Con la introducción al estudio del derecho, es, como lo dice el nombre, ¿verdad? Introducirlos a ustedes a otras materias, ¿verdad? Que les van a ir dando seguimiento a estos temas que estamos abordando. Este tema lo van a desarrollar con detenimiento ustedes en la materia de derecho constitucional en su momento, pero a mí en lo que respecta a esta clase, pues
me interesa pues darle aunque sea un pincelazo de lo que se debe entender, ¿verdad?, por esa clasificación. Entonces, en primer lugar encontramos el derecho al sufragio como tal, que es el proceso de ejercer el voto, ¿verdad?, de la forma que prescrita por la Constitución, y esto es un acto de alguna manera ímpero, ¿verdad?, de ley, pues que también es una obligación, y dicha obligación a la larga también es facultativo. Pues como tal, no hay una manera de coaccionar a los ciudadanos a cumplirla, ni existe pena amedrentadora que genera en la población el deseo de asumirla. Así, por ejemplo, con el objeto de salvaguardar la libertad y de autenticidad del sufragio, los órdenes jurídicos del Estado frecuentemente establecen, entre otras, sanciones penales, ¿verdad?, y administrativas a los responsables de conductas, ¿verdad?, como el fraude electoral y la compra o coacción de votos, que eso es muy aparte del derecho de voto, del derecho del sufragio, perdón. Incluso también tales órdenes pueden prever, pues, como consecuencia de nulidad del voto o hasta de la elección, si en el evento es comprobado ese fraude, ¿verdad?, o compra o coacción del voto. Diversos factores, como la ampliación progresiva del sufragio en los estados democráticos, ¿verdad?, que en la primera mitad del siglo XX se dio, pues, la consolidación de procesos electorales competitivos y las innovaciones tecnológicas y organizaciones que provocaron que los eh, tradicionales partidos defensores de intereses particulares, profesionales de clase o de creencias, se fueran transformando en partidos de integración de masas, de alguna manera con la consiguiente burocratización, ¿verdad?, y especialidad técnica, por decirlo así, pues la consolidación del liderazgo. Así hemos visto pues tantos partidos políticos que han pasado, ¿verdad?, a lo largo, que se han ido integrando de alguna manera, ¿verdad?, como con esa misma situación, que van obviamente a partir de intereses particulares, profesionales, de clase o de creencias, ¿verdad?, en ese sentido. Y de hecho, algunos partidos tienen hasta nombres, sí, como el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad?, personas cristianas, ¿va?, etcétera, ¿va?, por ponerles de alguna manera, esos grupos, ¿verdad?, que se fueron formando o por poner como ejemplo, pues, y que van por intereses. Algunos requisitos para el ejercicio del derecho de sufragio activo al respecto, incluso, ¿verdad? La ley electoral reafirma a veces las normas contenidas en la Constitución e introduce regulaciones más específicas. Por ejemplo, en la relación con la inscripción del padrón electoral, hay normas para la confección del registro público, ¿verdad?, de electores, entendiendo incluso, ¿verdad?, el derecho del sufragio en su sentido más amplio o más simple, pues, que esto es una identificación únicamente en el derecho del voto, y es claro que está ligado necesariamente con la democracia. Es así que la existencia del derecho del voto es necesario, y allí donde una decisión ha de ser adoptada por un órgano o entidad compuesta por una pluralidad de personas o lectores, ¿verdad? Ahora bien, cabe señalar la segunda clasificación de los derechos, que son facultativos, puesto que hay personas que se declaran apolíticas o partidarias, ya que carecen de credibilidad malamente puesta en la política, y realmente los administradores de ella, los pseudopolíticos, ¿verdad? Es así como asociaciones, ¿verdad?, para formar partidos políticos y la adhesión a los ya establecidos. Y sin duda, los partidos son asociaciones con un espacio de libertad considerable. No obstante, son asociaciones cualificadas por un objeto primordial determinado, es decir, convertir sus programas en leyes y en actividad política, y también por un concreto ámbito de actuación para la consecución de aquel objetivo, la competencia a través de procedimientos públicos, ¿verdad?
Esta realidad justifica un control a priori y posteriori por parte del Estado. Ciertamente, la especial posición de los partidos políticos en los sistemas democráticos, pues, su naturaleza, sus funciones y sus actividades justifican que el Estado elabore normas que los ordene y en definitiva los limiten. Ahora bien, tal como lo dice el precepto del código que de alguna manera pues que regula el deber de tener como límite a su vez la propia libertad de de organización de partidos pues y su funcionalidad para el sistema democrático, pero la pregunta que nos debe orientar en de alguna manera aquí, ¿verdad? Para poder entender pues que se vincula el concepto de partidos políticos es si es un instrumento necesario para la formación y la realización de partidos de políticas nacionales, ¿verdad? No se trata, sin embargo, de debatir ideas de diferentes autores sobre un tema, sino de alguna manera revisar cómo son definidas estas instituciones en la legislación por parte del Estado. Por lo general, las definiciones más completas son parte de las leyes de partidos políticos o de leyes electorales, en tanto que la Constitución, pero no en el caso de El Salvador, su definición no aparece en ella, pero sí en el mecanismo de inscripción de partidos políticos, la de sus planillas y candidatos, elevando la categoría de estos, según la misma Carta Magna, a personas jurídicas con un mandamiento constitucionales, ¿verdad? Pero si hay una ley criolla que lo regula en nuestro ordenamiento jurídico, y esta es la ley de partidos políticos y su reglamento. Hablo de esa forma porque de alguna manera de data tiempo, ¿verdad? De que se ha creado esta ley de partidos políticos y su reglamento. Y por eso es que podemos determinarla de esa forma, o puedo determinarla de esa forma. Por último, el derecho facultativo de optar a cargos públicos, ¿verdad? Lo cual resulta ahora un tanto más conveniente por las últimas reformas al Código Electoral en razón de candidaturas independientes, aparte de partidos políticos, ¿verdad? Tema que de alguna manera se ha venido estableciendo, ¿verdad? A lo largo, pues ya están habido sentencias para determinarlo, ¿verdad? Para establecerlo, el transfugismo y todas esas situaciones que se vuelven hasta un tanto de moda en nuestros tiempos, ¿va? Es indiscutible que el caso típico de derechos políticos es de los derechos para desempeñar cargos de elección popular y su violación, ¿verdad? No da lugar a juicios de amparo, pues no es posible confundir las garantías individuales con los derechos políticos, ¿verdad? Y en ninguno de ellos se garantiza el derecho a desempeñar cargos públicos de elección popular, ¿verdad? Para establecerlo o para determinarlo, ¿verdad? Además, dichas garantías individuales son las taxativas impuestas al poder público en relación con los habitantes de la República con abstracción hecha de nacionalidad, ¿verdad? Sexo, capacidad jurídica, etcétera. Y en cambio de los derechos políticos les concedió el constituyente exclusivamente a los ciudadanos para establecerlo y para determinarlo, ¿verdad? Ciudadanos somos tanto como ustedes como yo, ¿verdad? Que somos mayores de 18 años, ¿verdad? Y que tenemos capacidad para, tanto de goce de nuestros derechos como del ejercicio. Entonces, de alguna manera, pues se concedió exclusivamente a los ciudadanos, ¿verdad? Ahora bien, para esta clasificación posterior, ¿verdad? Que les he hablado, también debemos de entender por la protección de los derechos políticos con la Constitución, políticos por la Constitución y otras leyes, ¿verdad? Es así como vemos, ¿verdad? Que la democracia, tal como se configura en el constitucionalismo, ¿verdad? Comprende un número de principios, técnicas y elementos que se integran en un sistema de conformidad con un orden que le es propio entre ellos. Así encontramos el pronunciamiento del electorado, pues a través del sufragio, un sufragio universal como el único criterio legitimador del acceso de los gobernantes al ejercicio del poder.
Y este postulado se ve desarrollado únicamente por medio de la materia electoral, cuyo alcance está de alguna manera integrado por una serie de contenidos, entre los que se destacan los llamados derechos políticos, que les conceden a los ciudadanos la facultad de elegir a las autoridades por medio del sufragio activo, o de ser elegidos para ocupar los cargos públicos mediante el sufragio pasivo. Pues. En general, las leyes electorales y las constituciones políticas garantizan a los ciudadanos el derecho de sufragio. Por ejemplo, el 72 de la Constitución de la Constitución de la República de El Salvador, ¿verdad? De alguna manera, el artículo 4 del Código Electoral, ¿verdad? Del Código Electoral salvadoreño, pues lo determinan de esa forma, pues garantizan a los ciudadanos el derecho de sufragio, ¿verdad? Tanto el artículo 72 de la Constitución como el artículo 4 de la, ¿cómo que se llama? Del Código Electoral. Esto pues a fin de evitar que los electores se vean impedidos en participar en elecciones, ¿verdad? Debido a motivos como la dificultad para acceder al local electoral o temor de descuentos de sueldo por parte de los empleadores por el tiempo utilizado para ir a votar, ¿verdad? Si se fijan, en ese momento, en esa fiesta cívica que nosotros estamos, de alguna manera, el patrono tiene que viabilizarle la forma como esta persona tiene que ir a votar, ¿verdad? Y no obstaculizárselo. Y por eso es que, de alguna manera, se ven, ¿verdad? Como la dificultad para acceder al local electoral o el temor de descuentos de sueldo por parte de los empleados por el tiempo de ir a utilizado para ir a votar, ¿verdad? Igualmente, el proporcionar transporte gratis. Muchas leyes electorales decretan reglas especiales a fin de impedir el abstencionismo, ¿verdad? Voluntario o forzado. Y frecuentemente esas normas no solo favorecen la participación electoral, sino también están destinadas a impedir influencia sobre la libertad del elector, por parte del Estado o de terceros o de uno u otros, y buscan así garantizar la debida transparencia en las elecciones. La importancia que reviste la temática electoral para la salud de las instituciones del Estado de Derecho ha llevado a que muchos de sus aspectos normativos adquieran jerarquía constitucional, y al respecto se mantienen dos posturas, disímiles, ¿verdad? En lo que se hace a la magnitud que debe tener la temática electoral a ser incorporada en la ley fundamental de un país, ¿verdad? Y donde, pues, como ley fundamental de un país, pues, que es la primera que se considera que esta problemática exhibe un carácter coyuntural, ¿verdad? Ya que es susceptible de ser objeto de múltiples cambios en función de los avatares de la vida institucional de cada país, y que por tanto las cuestiones a plasmar en la Constitución deben ser lo más genéricas, ¿verdad? Posible. Ello a fin de posibilitar, ¿verdad? Que las modificaciones que aconseje, ¿verdad? La cambiante situación política pueda llevarse a cabo sin que se impongan las dificultades que se derivan de una reforma constitucional. La segunda corriente, ¿verdad? Por el contrario, entiende que en virtud de la relevancia de la materia electoral, la ley fundamental debe contemplar un número importante de cuestiones a fin de evitar que las mismas sean desconocidas o desvirtuadas en la práctica, ¿verdad? Dentro de este marco particular, entre comillas, garantista, se encuentran igualmente cláusulas constitucionales encaminadas a proteger a grupos considerados desfavorecidos, como por ejemplo, grupos vulnerables pueden ser, pues, la mujer, grupos étnicos, comunidades alternativas, etcétera, como así también a reequilibrar la situación de municipios o departamentos menos desarrollados en relación con otros más ricos y más poblados. Más allá de que esto, la Constitución no solo se quedó con trámites administrativos y recursos,
sino también derechos públicos tipificados, ¿verdad? O tipificando el fraude electoral, tipificado en el Código Penal de El Salvador en su artículo 295, ¿va? Pero que este se ha quedado corto, tal como se fue mencionando por algunos actores, ¿verdad? Como han dicho que como delito electoral, quien de alguna manera por dolo o por culpa realice, o al menos así lo dice ese artículo 195, ¿verdad? Quien por dolo o por culpa realice actos o omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, falsearlo, que son los verbos rectores, ¿verdad? Y alterar sus resultados, ¿verdad? Esos son los verbos rectores que determina ese artículo 295 del Código Penal, pues, pero los otros temas corresponden de alguna manera a la clasificación, y pues, se debe entender, pues, que esta clasificación se da primero por el autor, ¿verdad? Esto es en funcionarios públicos, considerando así las características de funcionarios públicos en sentido estricto, ¿verdad? Y la de individuos que desempeñan funciones públicas en el proceso electoral, ¿verdad? Dos cosas, ¿verdad? Funcionarios públicos en sentido estricto y la de los individuos que desempeñan funciones públicas en proceso electoral, ¿sí? A su vez, aquí se incluyen los actos delictivos, ¿verdad? Que pueden incurrir dichos funcionarios, y entre ellos podrían ser el incumplimiento de sus funciones, abusos de poder o abuso de autoridad, partidos políticos y particulares, ¿verdad? Para que lo puedan ver así bien lo que puede caber en esta primera tipo de clasificación. Una segunda vemos pues por materia, donde puede incluirse obstaculización del proceso electorales, falsedades, fraude electoral, abandono de funciones, propaganda ilegales, sobornos, coacciones y desorden público, pues, tales como las calumnias e injurias y sustracciones, ¿verdad? Como parte integral de los delitos electorales relativos a preservar las garantías fundamentales de la persona y evitar que la voluntad general de la población sea adulterada, imponiéndose así la fuerza del Estado por medio de un poder público y de ministerio para establecerlo y para determinarlo, ¿verdad? Para establecerlo. Bueno, entonces aquí como ven, ¿verdad? Esa de alguna manera da esa situación para determinar esto de los derechos, ¿verdad? Que se deben o que están inmersos, que se pueden determinar, ¿verdad? Ahora bien, la comparación de los derechos con los derechos públicos, comparación de los derechos políticos con otras constituciones, perdón, se deben de determinar también sin entrar al examen de la cuestión sobre si el derecho comparado es un método, una ciencia o ambos, pues lo que sí se puede afirmar es que resulta un tanto valioso y necesario, ¿verdad? Donde incluso autores hablan de establecer, donde varios autores hablan sobre 4 finalidades respecto al derecho de la constitucional comparado. Cuando hablan en esa comparación, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, primero como la satisfacción de exigencias de orden cultural que ayudan a comprender con mayor precisión los lineamientos dogmáticos de la teoría general del derecho, y lo cual resulta, ¿ya?, provechoso incluso a políticos, administradores públicos, ¿verdad?, y conocedores de otras disciplinas sociales. También vemos la mejor interpretación y valoración de las instituciones jurídicas nacionales. Y una tercera, vemos una política legislativa más adecuada, ya que ese conocimiento auxilia a la mejor elaboración técnica de las normas, ¿verdad? Y se aprovecha la experiencia concreta de la aplicación de aquellas. Lo mismo puede afirmarse respecto a las resoluciones judiciales, ¿verdad? Y una última, pues, cuarta, ¿verdad?, que como sería la tendencia a la unificación o aproximación legislativa que de alguna manera en los últimos años se ha fortalecido en virtud de los numerosos estados que se agrupan en regiones,
como es el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Que en esos bloques de integración que se van estableciendo, el interés incluso latinoamericano por conocer los documentos constitucionales de los países de la región que es tan antiguo como el comienzo del constitucionalismo, ¿verdad? Para establecerlo. Y esto pues de constitucionalismo de América Latina, en América Latina, al redactar los textos fundamentales, ¿verdad? Durante y poco después de las diversas guerras de independencia. Y asimismo, dicho conocimiento en alguna medida se reflejó en los primeros documentos y normas constitucionales de los nuevos estados, ¿verdad? Un punto importante es el establecimiento de salas constitucionales autónomas dentro de las cortes o tribunales supremos que han establecido a lo largo de los años. Así como vemos que en El Salvador, a partir de la Constitución de 1983, ¿verdad? Es reformada en 1991, ¿verdad? Se estableció esa situación de esas salas constitucionales autónomas. En otros países como Costa Rica se fueron estableciéndose allá en 1989, en Paraguay en 1992, en Nicaragua en 1995, y aunque las principales facultades corresponden al Pleno de la Corte, ¿verdad? Como ven, en esos mismos años de los 90 fue de alguna manera, una evaluación, ¿qué sería? Una trayectoria de ir viendo como derecho comparado esta misma situación de que los países llevan una misma ideal, ¿verdad? Para ir estableciendo sus tribunales, pues, que va a un aporte, ¿verdad? Importante para los conocimientos de estos temas, ¿verdad? Que son de índole constitucional. También ha habido en Paraguay del 1992, Nicaragua 1995, ¿verdad? Venezuela en el 99, en Honduras en el 2001, ¿verdad? O sea, pero su mayoría fue en épocas de los 90, ¿verdad? El Supremo Tribunal Federal de Brasil en la Constitución de 1988, ¿verdad? Cuando habla de sus múltiples competencias, de la más diversa índole entre ellas, ¿verdad? O se le da esas competencias, entre las que están el conocimiento, ¿verdad? Originario de la acción directa de la inconstitucionalidad de ley o acto normativo, ¿verdad? La federal o estatal, pues, los conflictos entre la federación y los estados de distrito federal o entre unos y otros, el conocimiento de los recursos extraordinarios en causas decididas en últimas instancias cuando se trata de actos contrarios a la Constitución, ¿verdad? Y la declaración de inconstitucionalidad de tratados o leyes federales, ¿verdad? O leyes o actos de autoridad locales considerados inconstitucionales, ¿verdad? Aparece también el Ombudsman, ese procurador para la defensa de los derechos humanos, que de alguna así en ese nombre latino, Ombudsman, ¿verdad? Que es una institución que se determinó, pues, que aparece como una institución sueca que se desarrolló a partir de 1809, la cual recogía por las constituciones de Portugal, como promotor de justicia y de España como defensor del pueblo. Y esta última denominación con la cual se ha incorporado a varias leyes fundamentales en América Latina. Así fueron pues la región en la que se pueden encontrar antecedentes, pero la primera constitución que la admitió con sus características propias se encuentra en el mencionado Código Fundamental de Guatemala en 1985, ¿verdad? En épocas que nosotros incluso estábamos en épocas de guerra, pues. Con posterioridad fue aceptada en los órdenes jurídicos de México en 1990, aunque se incluyó en la Constitución hasta 1992, ¿verdad? En México, ¿verdad? Pero en El Salvador en 1991 fue, ¿verdad? De Colombia de ese mismo año, pues, o sea, e incluso en Paraguay y Costa Rica en 1992, en Perú en 1993 y en Argentina a nivel federal en 1993 y 94, porque con anterioridad varias provincias ya contaban con él. En Bolivia y Honduras, ¿verdad? En el último año señalado, ¿verdad? O sea, el 94. Y en Nicaragua, pues en 95, en Ecuador en el 96, en Venezuela en el 99. Así como vemos de alguna manera que existen varios
ombudsmen o procuradores para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? A nivel local y municipal, y otros no creados a nivel constitucional, como el Defensor de los Habitantes de Costa Rica en 1992. Y esta institución ha echado raíces a algunas regiones que no distinguen por el respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Y en algunos de los países ha colaborado a frenar violaciones, ¿verdad?, masivas de esos derechos, y entre ellos son los derechos políticos o civiles, ¿verdad?, auxiliándose a conformar una cultura de los derechos fundamentales de las personas, aunque el camino es un tanto largo y lleno de dificultades, pero grandes inicios de la mano de los grandes retos que seguramente muchos países aún solo vislumbran como un anhelo, ¿verdad? O sea, así vemos, pues, como les repito, o sea, varias situaciones que se enmarcan para poder ir determinando, ¿verdad?, en constituciones con los derechos y deberes políticos que se fueron refiriéndose a lo largo de esa trayectoria de años para ir estableciendo, pues, a partir de esa democracia, ¿verdad?, como para con sus ciudadanos, ¿verdad?, en los países. Así vemos también en el caso de los derechos políticos en el Código Electoral, ¿verdad? En el derecho político en el Código Electoral vemos que nuestro Código Electoral está clasificado en el estrado jurídico como una ley secundaria del normativismo jurídico, conocido también como derecho positivo vigente, y cuya definición filosófica tiene sus arraigos en el positivismo, corriente filosófico jurídico que considera que ese el único derecho válido es el que ha sido creado por el ser humano, y el hombre ha creado, ¿verdad?, el Estado, y en él ha constituido los poderes en los que se manifiesta la soberanía, y así se entiende que el derecho positivo como un derecho puesto o dado desde el Estado, ¿verdad?, para determinarlo. Aquí vemos para el caso de la clasificación de los derechos políticos en el Código Electoral, ¿verdad? Podemos ir adentrándonos más, ¿verdad? Pero como pueden ver, ¿verdad?, el Código Electoral, al ser escudriñado minuciosamente, aparece que se ha encargado de enumerar taxativamente solo el derecho del sufragio, también considerado como una obligación ciudadana. Pero tal como lo dice el artículo 72 y 73 de la Constitución, ¿verdad?, estos artículos en sus respectivos ordinarios primero, pues, pero parecería que se quedó corta, ya que de manera difusa se logra ver tipificado de alguna forma el ordinal tercero del primer artículo, o sea, el 72, ¿verdad?, de la Constitución, que se diría, ¿verdad?, con mucha sutileza, ¿verdad?, ya que los artículos 11, 12, 13 del Código Electoral, ¿verdad?, hacen relación a la presentación de ciudadanos en Parlamento Centroamericano, la integración de consejos municipales presididos por un alcalde y la integración de la Asamblea Legislativa respectivamente, dejando de lado las elecciones presidenciales, que si bien es cierto, la Constitución menciona su periodicidad cada 5 años, no es que dicha en este cuerpo normativo literalmente configurándose así el derecho a optar por cargos públicos por medio de elecciones de estos funcionarios, según lo establece el artículo 2 del Código Electoral, ¿verdad? Positivamente se deja un vacío jurídico al regular el derecho de asociarse para constituirse en partidos políticos o adherirse a los ya constituidos en el Código Electoral, puesto que aquí no hay derecho electoral supletorio desde las autónomas como en México, y ninguna ley, ¿verdad?, electoral podrá contener normas de que contradigan la normativa estatal o que conviertan a este en puro derecho supletorio de sus respectivas leyes. Así podemos incluso ver, ¿verdad?, o establecer en ese supuesto, pues, que incluso la comunidad autónoma, al ejercer su competencia en materia electoral,
ha de tener presente en primer lugar, ¿verdad?, las normas estatales de desarrollo de derecho de sufragio, reconocido en el artículo 23 del Código Electoral, y así como las que regulan condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del mismo, ¿verdad? No se puede aceptar que el estatuto de la autonomía convierta las normas electorales estatales en puro derecho supletorio. Pero estos elementos faltantes, ¿verdad?, si han sido totalmente considerados en la ley de partidos políticos de sus artículos 6 al 20, al igual que el artículo 7 del reglamento de esa ley, pues de esa ley de partidos políticos, saneando así el legislador el último de los derechos políticos que pueden tener, ¿verdad? En ese sentido, podemos que se comprendió de manera pronta para nuestro aún naciente democracia, que no solo se podía figurar como funcionarios públicos de nuestro país por medio de partidos políticos solamente, y según, ¿verdad?, el decreto legislativo 555 de fecha 16 de diciembre del 2010, donde se constituyen las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias de las elecciones legislativas, lo cual es un gran avance en pluralidad, ¿verdad?, participación del pueblo salvadoreño en una manera de ejercer la política, y de cuál debería ser extendida, ¿verdad?, a las demás elecciones, llamándose estas municipios presidenciales, ¿verdad?, e incluso a las de Parlamento Centroamericano. Su definición básica sería que son aquellas postulaciones de ciudadanos sin apoyo parcial o total de partidos políticos, ¿verdad?, para determinarlos eso. Ahora bien, la regulación del derecho político en el voto del Código Electoral, ¿verdad? Para esta se ha ido determinando, ¿verdad?, a lo largo que ha acontecido, ¿verdad?, y de acuerdo a la doctrina, que el acto del voto solo es el final de un procedimiento concatenado, encaminado a manifestar la voluntad propia de un ciudadano a determinar vocación partidaria o preferencia de su elección como tal marco jurídico de ley secundaria para este principio constitucional que cobre vida en el sentido de ser libre, ¿verdad?, directo, igualitario y secreto, que hay un mecanismo establecido para su efecto de ejercicio a partir de los artículos 190 al 199 del Código Electoral, ¿verdad? Todo porque estamos hablando que es un procedimiento concatenado que lleva hasta su final a que la persona llegue a votar, ¿verdad? Entonces, ahí vemos determinar en ese sentido. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Nancy. Creo que ya no se logró conectar, me parecía ahí Nancy, pero ya no se conectó. Bueno, como ven, esas situaciones que van generando a partir de ese supuesto, ¿verdad?, que determina, ¿verdad?, ese procedimiento a que llega a finalizar con el voto de un ciudadano, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ¿verdad?, es que les hablo yo que este principio constitucional cobre vida en el sentido incluso, pues, de ser libre ese voto, ¿verdad? Ser directo, ser igualitario y secreto. Hay un mecanismo establecido para su efecto de ejercicio a partir de esos artículos, ¿verdad?, del 190, 199 del Código Electoral. La democracia, el derecho a votar son conceptos indisolubles. Democracia significa identidad de dirigir y dirigido, ¿verdad? O sea, identidad de dirigentes y dirigidos del sujeto y objeto del poder del Estado y que gobierna, y el gobierno del pueblo, pues, del pueblo por el pueblo. Así lo podemos determinar en ese caso, pues, en lo que se debe entender, pues, como esto de la democracia, ¿verdad?
y a través del voto los ciudadanos intervienen en la vida política del país, ya sea creando el Estado conformado al gobierno, ¿verdad? De alguna manera, pues, o eligiendo a sus representantes y al programa político de conformidad al que se debe gobernar el país, ¿verdad? La actividad que desarrolla el elector cuando vota, ¿va? La acción de emitir el voto configura un acto de voluntad política mediante la cual, sin necesidad de una fundamentación explícita, se expresa el respeto o el respaldo hacia una determinación, ¿verdad? Una determinada opción, fórmula o solución política, o se manifiesta el deseo de unos determinados candidatos que ocupen ciertos puestos de autoridad, que en definitiva formaliza la propia voluntad y opinión en orden de una decisión colectiva, ¿verdad? Con especial énfasis, quiero profundizar, ¿verdad? Que en el proceso del que los ciudadanos que conforman cuerpos electorales temporales y permanentes para ejercer esta obligación ciudadana, ¿verdad? Como pueden ser la junta receptora de votos, que incluso deberá exigir a todo ciudadano y ciudadana que se presente a votar, que se identifique ante dicha junta, ¿verdad? Y ante sus representantes de los partidos políticos o coaliciones contendientes que lo exijan mediante su respectivo documento único de identidad vigente, ¿verdad? El, el presidente o presidenta de la Junta debe constatar que el ciudadano o ciudadana aparezca en el patrón electoral de búsqueda y que no sea marcas que evidencien, ¿verdad? Que todo, o sea, que esas marcas que evidencian que haya votado, ¿verdad? Y que haya verificado que esto se sellara, pues, el nombre del votante, ¿verdad? En dicho padrón, si que tal sello abarque otro u otros números y nombres cumpliendo con eso, pues, los requisitos, ¿verdad? Como son el secretario, en el cargo, pues, de esa junta, como es el secretario o secretaria que debe firmar y sellar las papeletas de votación efectuado, pues, y que eso demostrará el reverso de los demás miembros de la Junta o a los vigilantes de los partidos políticos o coaliciones, ¿verdad? Y a ciudadano o ciudadana de quien se le será la entrega, ¿verdad? Con el fin de verificar que ha sido debidamente firmada y sellada, y luego se procederá, ¿verdad?, a retirar las esquinas desprendible y entrega de papeleta de ciudadano o ciudadana, que de igual deberán cerciorarse los demás miembros y vigilantes que asistan, mientras no se cumplan las formalidades, ¿verdad?, establecidas en el inciso, ¿verdad?, que no serán precedentes, pues, en el ejercicio del voto, pues. En palabras de Adín de León, pues, este decía que es un proceso electoral que representa la secuencia de actividades y de interrelaciones desplegadas y sostenidas en los órganos electorales, ¿verdad? Candidatos, partidarios y demás agrupaciones políticas, y que se tienen con propósito la preparación, ¿verdad?, para determinarlo. Preparación de desarrollo y vigilancia del ejercicio de la función electoral, así como la determinación de declaración pública de los resultados, ¿verdad?, para determinar esa situación. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Lick. Mire, disculpe, fíjese que no podía entrar. Ok. Pero bueno, ya está aquí, ya casi, pero ya está. Sí, disculpe, Lick, Okay. la hora. Muchas gracias. No hay problema. Bueno, entonces, como les digo, en este caso, pues, como ven el proceso de que se dan, pues yo entiendo, bueno, no sé quiénes de ustedes han participado en ese proceso de que se determina ahí en esa junta de protección, junta de receptoras de votos, ¿verdad? Que se establecen, ¿verdad? Y todo esto que he ido hablando yo no es que yo me lo invente, eso lo establece la ley, el código electoral, ¿verdad? Para establecerlo, para determinar que esa es el derecho del sufragio, el derecho del voto de una persona, sea pues con su decisión
sea lo que se espera, ¿verdad? Que llegue ¿cómo se llama? Que su voto sea pues uno de los contados para establecer, ¿verdad? Su decisión pues como Estado, como ciudadano que le interesa, ¿verdad? El Estado. Y dentro de los mencionados artículos que he hablado también de este código electoral, se encuentra incluso la manera de instalar las juntas receptoras de voto, la emisión de voto de los integrantes de esta, ¿va? Y el cierre del proceso de la mano del escrutinio preliminar, la forma de enviar estos datos vía digital y física al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, como ven, todo es un proceso que se establece, ¿verdad? Pero que lleva invicto ese derecho político, ¿verdad? De todo ciudadano. Ahora bien, la necesidad de un reglamento del Código Electoral, ¿verdad? Si al ver o dar un vistazo rápido del Código Electoral salvadoreño, uno logra incluso concebir, ¿verdad? Que la mayoría de procedimientos se encuentran ahí, cosa que no debería de ser así, pues, y aunque quedan algunos vacíos que son completados, ¿verdad? En algunos casos por instrumentos como pueden ser, pues, Reglamento General para la Observación Electoral en El Salvador, decretos por el Tribunal Supremo Electoral que se establecen, ¿verdad? Candidaturas no partidarias y de igual forma leyes de partidos políticos, ¿verdad? Cabe mencionar que en esta última ley de partidos políticos, pues, sí cuenta con un reglamento que teniendo en cuenta que es un proceso administrativo, ¿verdad? Para determinarlo, que establece que es como premisa previa y común que ha de señalarse que todas las actuaciones administrativas susceptibles, ¿verdad? De ser cuestionadas en el proceso administrativo de amparo han de ser, ¿verdad? Aquellas cuyo enjuiciamiento y por encontrarse sujetos al derecho administrativo corresponden al orden jurisdiccional administrativo, ¿verdad? En consecuencia, podemos decir que las actuaciones de las administraciones públicas que no se hallen sujetos al derecho administrativo no podrán ser impugnadas, ¿verdad? Ni a través de procesos administrativos ordinarios, ni tampoco, por supuesto, a través de procesos especiales de amparo, ¿verdad? Porque estamos hablando que son materia electoral, ¿verdad? El procedimiento ¿cómo decirlo? Pues gubernativo, ¿verdad? Por decirlo así, pues el que se sigue en la esfera privativa del gobierno a poder político, en que es, ¿verdad? En cierto modo el juez y parte, pues no es sino el procedimiento administrativo y cuyo procedimiento en el cual el Tribunal Supremo Electoral deberá de administrar más que justicia electoral, también procesos administrativos que ya sean internos, ¿verdad? Como lo de los ciudadanos, ¿verdad? Partidos políticos y personas jurídicas que desean involucrarse en el proceso electoral. Y aunque algunas actuaciones del Tribunal Supremo Electoral son vigiladas, digamos, celosamente, pues el único ente rector de este es la Sala de lo Constitucional y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Siempre en materia, ¿verdad? Que en lo que tiene que ver para cada una de ellas, ¿verdad? Porque en materia electoral, la misma Sala de lo Constitucional ha establecido, ¿verdad? En su conformación de funcionarios, ¿verdad? Porque ahora esto último está por otro tipo de funcionarios, pero la idea que se maneja es que es el único ente rector de esta, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral es la Sala de lo Constitucional y el Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Incluso pues la existencia de este tipo de órganos en Latinoamérica viene siendo la tendencia general, aunque países como Venezuela les da un rango constitucional de mal llamado cuarto poder o cuarto órgano estatal electoral, para que ningún otro órgano del Estado pueda intervenir en sus decisiones, algo que es clásico en el sistema pseudodemocrático con tintes dictatoriales, es decir, que las decisiones de los tribunales pues puedan emitirse a favor de X, ¿verdad? Funcionario, ¿verdad? No debería de ser así porque lo que se pretende es que un tribunal apartado, ¿verdad? Un tribunal donde sea, o sea, no va ni a favor ni en contra de uno de las partes, ¿verdad?
tiene que resolver sobre decisiones que de alguna manera se le exigen o se les piden, ¿verdad? Pero la pregunta incluso va más allá, si necesitamos este cuerpo normativo reglamentario, pues, que se incluso, pues, se concretiza, pues, en él, pues, y podemos decir por qué. Y hay que pensar, pues, tres razones podemos dar. Pues la primera es que para que llanamente suplir cualquier vacío que la ley sustantiva pueda dejar, o sea, en el caso de cualquier laguna del código electoral, ¿verdad? Eso podemos ver para el reglamento, ¿verdad? La primera. La segunda podemos ver, pues, cuando porque en nuestro país, aunque el Tribunal Supremo Electoral es autónomo y que no puede actuar por encima de la Constitución, por lo tanto, un proceso bien esquematizado es necesario, si no por defecto se debe aplicar el derecho común. ¿Para cuál es el derecho común? El Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? O en materia procesal, ¿verdad? En materia sustantiva, el civil, ¿verdad? Que no sería lo más idóneo para la especialidad, ¿verdad? De esta materia. Y por último, para evitar la diversidad de otras leyes, ¿verdad? Reglamentos y decretos relacionados al tema, ya que tampoco como país tenemos una ley de procedimiento administrativo, ¿verdad? Aunque en la actualidad, ¿verdad? Ya ha habido avances, de hecho ya hay una ley, ¿verdad? En años anteriores no lo teníamos, ¿verdad? Como una ley, ¿verdad? Propiamente tal, ¿verdad? Que se había establecido, pero en el caso actualmente tenemos una ley de procedimientos administrativos que de alguna manera se adentra o de temas administrativos a desarrollarse, pues, sobre el cual incluso rigen todas las materias administrativas del Estado, pero sí se pueden ir y se van agrupando, pues, y minimizando el derecho positivo vigente, de alguna manera que fue obsoleto, ¿verdad? O desfasado para integrarlos en una sola composición legislativa electoral para determinarlo como Código de Derechos Políticos y su reglamento, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto, con esta ley de procedimiento administrativo, de alguna manera que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Viene a tratar de dar esa respuesta de lo que debe entenderse como ese procedimiento que aplicado, ¿verdad? Para determinar en ese supuesto, ¿verdad? Debo decirles también, en el caso de que la Constitución de la República, el poder político de los ciudadanos, da un supuesto, pues, donde la máxima expresión del poder político de los ciudadanos es el sufragio, ¿verdad? Que es la expresión de la voluntad individual que tiene por objeto contribuir la voluntad colectiva, ¿verdad? E intereses más que todo, pues, para poner representantes al pueblo en los cargos de gobierno o decidir sobre cuestiones de interés de la sociedad. Y es un clásico ejemplo del principio enunciado en la mayoría de las constituciones de derechos de soberanía de los pueblos, siendo el derecho político, por excelencia, considerado propio de la condición humana, aunque los partidos políticos no han sido considerados en la doctrina de la representación política, que han sido, ¿verdad? De alguna manera vital importancia para su desarrollo, y ahora un nuevo campo que se vislumbra a través de participación de los ciudadanos por medio de candidaturas no partidarias. Digamos, a mi concepto, se está perfeccionando de esta manera la democracia, aunque con requisitos de participación como cualquier otro ciudadano que opta a un puesto público, pero es un inicio de la evolución al pensamiento tradicional para determinarlo, ¿verdad? El ejercicio en sí del poder político en El Salvador, hasta hace unos cuantos años, la única manera de optar por el sufragio pasivo era en la plataforma de un partido político, como de alguna manera ya lo he dicho, ¿verdad? Y la otra son pues las candidaturas no partidarias, que fue a partir de lo establecido por una resolución de la Sala de lo Constitucional que determinó por interpretación, ¿verdad? Que se pueden haber, ¿va? Pero como están hablando en un punto del ejercicio del poder político y en la parte preliminar el voto fue tocado ya de manera justa, ¿va? No, por eso, pues, de alguna manera, pues, se toma de manera tradicional, ¿verdad? Y nueva de este ejercicio
ese tipo de candidaturas no partidarias, ¿verdad? Partiendo incluso del simple hecho que puedo ser yo un ciudadano no conforme con las acciones políticas en El Salvador y que tengo una ideología que a mi criterio es una mejor propuesta, ¿verdad? Y tengo el anhelo de llegar a un puesto de gobierno central, ¿verdad? O sea, yo, ¿verdad? Como ciudadano que me interesa, ¿verdad? Cuando hablo de puesto de gobierno central, cuando hablo de la Asamblea Legislativa o Municipal, ¿va? Y que pienso crear un partido político siguiendo los requisitos de la denominación partido político, ¿verdad? Que se reserve a aquellas asociaciones que habiendo cumplido los requisitos de ley se encuentran inscritos en el registro de partidos políticos que lleva el Tribunal Supremo Electoral, obviamente, ¿va? Y que solo estos gozarán de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente, de alguna manera en la presente ley, o sea, del Código Electoral, ¿verdad? Los requisitos mínimos para constituir un partido político, según la ley de partidos, ¿verdad? Lo establece el artículo 6, que se constituyen mediante escritura pública, por iniciativa de un número no menor de 100 ciudadanos capaces que se encuentren en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿verdad? Que no pertenezcan a otros partidos políticos existentes o en proceso de organización, ¿verdad? Que nadie puede ser obligado a constituir un partido, a afiliarse o permanecer en el mismo, ¿verdad? La escritura de constitución incluso debe de tener, como toda constitución de sociedad, ¿verdad? Su visión, ideario, principio y objetivo. Eso principal debe tenerlo. También, pues, la protesta solemne de los integrantes de desarrollar sus actividades conforme a la Constitución y demás leyes aplicables. También, pues, el nombre, apellido, edad, sexo, profesión u oficio y número de documento de identificación, ¿verdad? Número de documento de identidad y número de identificación tributaria de cada uno de los otorgantes, ¿verdad? También se establece la relación de los organismos de dirección de los miembros que la conforman, la denominación, descripción integral del símbolo partidario, ¿verdad? Que eso implica pues colores y si las tuviera siglas y lema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto hasta fue objeto de tema para en situaciones con este nuevo partido político de nuevas ideas, ¿verdad? Con el color que que ellos le implementaban y que también el partido político de Ghana lo estaba queriendo retomar, ¿verdad? En épocas de la elección, ¿verdad? Y que eso pudiese generar también un tanto de, ¿cómo decirlo?, de confusión a la hora de ejercer el voto por las personas, ¿verdad? Entonces, eso pues debe de ser, ¿verdad? Como les digo, la denominación, descripción integral del símbolo partidario, colores, ¿verdad? Que de alguna manera pueden haber, ¿verdad? Y si los tuviera siglas y lema, ¿verdad? El domicilio legal del partido, los estatutos, ¿verdad? Que son tan citados por las personas que están en estos cargos, como por ejemplo los diputados, ¿va? A la hora de establecer o determinar aspectos de interés, ¿verdad? Los estatutos del partido político, la designación de su representante legal, la nominación de autoridades provisionales, ¿va? Todo eso debe tener la escritura pública, ¿verdad? Para establecerlo. Ahora bien, podemos encontrar la solicitud de inscripción y proselitismo, ¿verdad? Como la conformación de libros con firmas de ciudadanos con el libre uso de sus derechos políticos, estampado su firma y dándole de esta manera su visto bueno a este movimiento político y su posterior examen, pues una vez concluido el procedimiento es más extenso que el de alguna manera determinado, ¿va? Y aquí donde los partidos políticos se le da la calidad de personas jurídicas después de que el Tribunal Supremo Electoral hace la convocatoria de elecciones, sean presidenciales, legislativas, de parlamento, de municipales, según el artículo 169 del Código Electoral, ¿verdad? Y se procede con la inscripción de candidatos según el artículo 142 del Código Electoral y las planillas según los artículos que establece, ¿verdad? Los artículos 148, 157, 160, 165 del Código Electoral para la campaña política enmarcada en los artículos 172, ¿verdad? Como ven,
esta situación de partido. Bueno, aquí también hay otra postura también, ¿verdad? A las personas no partidarias, ¿verdad? Que se, ¿cómo decirlo? Que se están formando, al igual que los partidos políticos, ¿verdad? Personas no partidarias, que a estas también les ponen esta situación de todo este trámite, firmas y todo, ¿verdad? Donde generalmente también está aparejada a estos grupos que no es solo una persona, ¿verdad? Sino que grupos, ¿verdad? Donde se han conformado, que obviamente cada uno tiene su interés porque sean reconocidos en este Tribunal Supremo Electoral, pero en ese caso, recuerdo de personas que se sometieron en esta última elección ¿cómo se llama? Como diputados independientes que no alcanzaron, ¿verdad? Porque esos requisitos son un tanto desiguales para personas independientes como personas con ¿cómo se llama? Que vienen en grupo, ¿verdad? De partidos políticos constituidos, ¿verdad? Porque lo mismo, no se hace la distinción para ellos, ¿verdad? Entonces, eso pudiese generar, pues, un tanto desigualdad. ¿Ah? Posteriormente se llega al día de las elecciones conforme a toda su liturgia y su cierre, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral da cuentas incluso de los resultados preliminares y del escrutinio final y se sabrá, ¿verdad? Si la propuesta política tuvo eco en la población y si se da privilegio de ser funcionarios públicos, pues teniendo así el ejercicio del poder político, ¿verdad? Ciudadano de la manera clásica para establecerlo, pues. Con las candidaturas no partidarias, aunque de manera parecida, pero no igual el proceso, debe ir acompañado, según el decreto 555, de un grupo de apoyo, ¿verdad? Posteriormente se procederá a recoger la cantidad de firmas de acuerdo a las suscripciones territoriales. Es meritorio mencionar que el artículo 6 de este, ¿cómo que se llama? De este código electoral, ¿verdad? Que establece del decreto 555 que diga que establece, se fue declarado pues inconstitucional de acuerdo a sus términos en tiempo, ¿verdad? Que de igual manera pues se abordan los requisitos y temas de financiamiento electoral, proselitismo y la participación de vigilancia en el día del evento electoral para hacerlo, ¿verdad? Quisiera incluso pues cerrar sobre este punto con el fiel convicción, ¿verdad? Que en razón de las candidaturas no partidarias, que si bien vamos por el rumbo, o se cree pues que si vamos por el rumbo correcto, puedo creer que a corto o mediano plazo que deberían de ser totales para cualquier cargo público, pues entendiéndose a todas las elecciones, ¿verdad? Que como país somos sometidos, ¿verdad? Trianual, ¿va? O quinquenal, ¿va? Trianual, estamos hablando cada 3 años, o quinquenal cada 5 años, pues entendiéndose a elecciones municipales y sobre todo presidenciales, ¿verdad? Entonces, esa situación debemos de decir, pues, que en este caso, ¿verdad? Para determinar, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? De situación de poder, eh, determinar, pues, si es lo correcto o no, pues, pero fueron decisiones a partir de interpretaciones constitucionales, ¿verdad? A partir de la interpretación de la Sala de lo Constitucional para esos temas, ¿verdad? Como le digo, en estos casos, si bien es cierto, la Sala de lo Constitucional se mete, ¿verdad? A hablar, aunque el Supremo o el último tribunal que tiene que hablar en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, pero sin embargo hay situaciones que se pueden violentar derechos y que eso aquí cabe entonces la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional entre a verificar, ¿verdad? Si esto puede o no ser violación del derecho constitucionales. Aquí donde vemos también el control difuso y el control concentrado que puede haber, ¿verdad? Ese control directo y difuso de la Constitución en el poder político, ¿verdad? Este control difuso y control concentrado que ustedes en su momento también van a verlo en materia constitucional, implica pues interpretaciones que pueden haber, ¿verdad? Y de manera preliminar este tema puede ser pues que el control directo y difuso de la Constitución pues
que es el primer control de constitucional, que es el mecanismo jurídico por el cual asegura el cumplimiento de las normas constitucionales y que se realiza un procedimiento de revisión de las normas, ¿verdad? Ordinarias, y en caso de contradicción de las Constitución se procede a la invalidación de normas de rango inferior, pero que no hayan, ¿verdad?, sido hechas de conformidad con aquellas, pues, y el fundamento de este control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional, que dentro de un procedimiento, pues, se pueden haber, ¿verdad?, situaciones doctrinales, ¿verdad?, como por ejemplo la legitimación, la norma legal impugnada, el precepto constitucional violado, ¿verdad?, y la motivación, pero eso a partir de ahí, pues, y los legalmente establecidos, pues, en la ley de procedimientos constitucionales, que pueden determinar a partir de ahí del énfasis en el artículo del 6 al 11 de esta ley de procedimientos constitucionales. Entonces, por eso en esta situación, pues, puedo entender para el caso de los derechos políticos, ¿verdad?, que la sala pudo hablar sobre esta situación, ¿verdad?, de los no partidarios. Sin embargo, aquí nuestro país, ¿verdad?, debemos de ser un tanto garantistas, porque a la hora de, ¿cómo explicarlo? A la hora de interpretaciones podemos incluso, pues, obviamente quienes integran los tribunales, ¿verdad?, tribunales en este caso de la Sala de lo Constitucional, pueden haber, somos personas, ¿verdad?, y por ende podemos errar, podemos equivocarnos. Eso es, digamos, un tanto natural, ¿verdad?, de toda persona, y pueden haber situaciones que sean equivocadas o decisiones que sean un tanto objetadas por parte de los partidos políticos, ¿verdad?, que son los principales en no quererlas acatar, pero sin embargo, ¿verdad?, nosotros tenemos esa formación de tribunales que debemos de acatarlas, nos guste o no nos guste, como decía un funcionario, ¿verdad?, y no es que le esté dando real, se ha dicho funcionario, que también dejó muchas secuelas en nuestro país, ¿verdad? Pero esa es la situación, o sea, nosotros como país tenemos esas instituciones, ¿verdad? Esos tribunales que de alguna manera vienen a transparentar la situación, las decisiones como las tomamos como país, y que pues los derechos políticos llevan un tanto un freno, ¿verdad?, a la hora de querer ejercer ese poder o esa autoridad que se le da por medio de la soberanía, por medio del voto de las personas, pues a estos funcionarios, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí pues culmino con este caso, pues con los derechos políticos, ¿verdad? Esa situación de que hemos visto, para que nos quedó la semana pasada de terminarlo, ¿verdad? Como ven, ¿verdad? Son situaciones que de alguna manera son tan necesarias hablarlas, establecerlas por parte de nosotros, pues a la hora de, pues, sobre todo ustedes que están en formación de esta carrera, ¿verdad? Que van a ir viendo situaciones que pueden ir viendo si las actuaciones de estos funcionarios son correctas o incorrectas a la hora de hacer un análisis. Claro, el análisis hay que hacerlo a partir de situaciones de ponderaciones de derechos, ¿verdad? Y de situaciones que también pueden provocar, ¿verdad?, un tanto de desigualdad, sobre todo, pues, funcionarios, pues, que recordemos que una decisión es tan trascendente para toda la vida de nosotros como país, ¿verdad? Y que eso, pues, puede ir más allá de situaciones que se decidan, ¿verdad?, y de nuestro interés. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado esta noche. Reiterarles, ¿verdad?, que el laboratorio era para 24 horas. Por favor, hagan el examen, es el último. Este examen vale el 20%, ¿verdad? El laboratorio, ¿verdad?, de la nota final. Hagan el último esfuerzo, ¿verdad? Y a partir de aquí vamos a empezar con el examen ya último también, que va a ser para el 3 de diciembre, ¿verdad? Que ya dentro de poco, porque entiendo, quiero ver, una, dos, solo 3 semanas tendríamos de clase, o sea, estaríamos hablando de 8, no, 2, 4, no, 6 clases que nos quedan ya para culminar, ¿verdad? Sobre lo último que tendríamos que hablar sobre este tema de introducción al estudio del derecho.
Sería el Si no hay 2, pregunta, ¿verdad, pues, licenciado? El perdón, 2 de diciembre sería el parcial. 3 de diciembre. 3 cae viernes. Ah, no, 2, perdón, Ajá. ajá, sí. Sí, sí, que yo siempre me equivoco. Está bien. Pongo la del, bueno, sí, tiene razón, es 2 de diciembre, ¿verdad? Ok. Del examen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estaríamos, porque culminamos el 26, ¿verdad? Que sería el viernes, ¿verdad? Pero con ustedes termino yo el 25, la última clase, ¿verdad? El ciclo termina el 26 y ahí pues el examen, el 26 empieza el periodo de examen para ustedes, pues y termina, entiendo yo, que el 7, o sea, la siguiente semana de diciembre, ¿verdad? Entonces, solamente eso reiterarles lo del examen, ¿verdad? Del laboratorio que lo hagan, ¿verdad? Y ya lo último, démosle el último empujoncito ya a esta materia que yo creo que ya la mayoría casi la han pasado, ¿verdad? Bueno, si no hay pregunta, pues me quedo hasta aquí. Solo reiterarles que estén también mandando lo de los recibos, ¿verdad? Porque, o sea, de mis manos sale. Si ustedes no lo hacen en un evento, en el evento que yo quiera meter notas o mande a la universidad, yo no puedo darles, no pudiese darles a ustedes ese auxilio para que ustedes pudiesen tener las notas, ¿verdad? Ya con el respectivo en las autoridades de la universidad, si en el evento pasara, ¿verdad? Solamente eso decirles nada más. Que tengan una feliz noche si es que no tienen preguntas, ¿verdad? Y nos vemos para la siguiente semana. Bueno, Gracias, gracias, licenciado. Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches.